Vamos a ver otra forma de guardar los objetos que tenemos en nuestra clase coche. Lo que hay que tener en cuenta es que el cambio manual es del tipo booleano, pero el wrapper del booleano, porque puede ser nulo si lo desconocemos. Vamos a ponerlo aquí arriba, justo después del string. Y vamos a proceder de la misma forma que hemos hecho, creándonos un método para escribir y sin método para leer. Podríamos hacerlo en cualquiera de las combinaciones posibles o como nos conviniese en cada caso. En este caso, nada. Siguiendo el mismo esquema que en en los métodos para escribir en fichero de texto, public void escribe en data, al cual le voy a pasar lo mismo, un string de nombre de fichero y un añadir. Voy a seguir la misma lógica. Si existe y no quiero añadir, lo borro. En cualquier otro caso, lo que querría hacer sería añadir. Ahora es cuando empiezan las diferencias. Si es que antes he elegido un escritor de caracteres en un fichero con un buffer para poder hacerlo línea a línea, en este caso no. En este caso lo que voy a decir va a ser: yo necesito un flujo de salida de salida de bytes. Flujo de salida igual a no. Punto y coma. ¿Cómo voy a manejar ese flujo de salida? Voy a estar escribiendo byte a byte cada uno de los bytes que tiene mi objeto, cada uno de los bytes que tiene mi string. Los bytes de consumo, no. Lo que voy a hacer va a ser, sobre ese flujo de salida de byte, añadir un paso más de abstracción y decirle, sobre ese, lo que hago es decir que voy a poner datos, tipos de datos de Java. Data output stream, salida igual a no. La tónica es la misma. Try, intento hacer cositas y lo que debo hacer si hay algún error de entrada salida, sistema n error entrada salida. Esto tampoco me viene mal, vamos a dejarlo así simplemente, sin más información. Me está avisando de que todavía no puede saltar, no pasa absolutamente nada. Ahora le pondré el código que pueda saltar. Y por último, siempre voy a intentar cerrarlo. Del más abstracto, que en este caso es salida, al menos abstracto. Perdón, al menos abstracto, que se llama flujo salida. De lo que me está avisando ahora es de que aquí puedes salir, al intentar cerrarlo, puede saltar otra instrucción nueva, con lo cual otro try. Que si hay algún problema, capture la excepción. Error al cerrar. Y a ver qué pasa. Muy bien. Por ahora nada nuevo. Nada nuevo, excepto que hemos definido que no voy a escribir tal y como hacía antes. No voy a escribir caracteres, voy a escribir bytes. Y no voy a escribir línea a línea, sino que voy a escribir data. Voy a escribir datos de Java. Ahora cuando efectivamente voy a abrir el fichero. Le voy a decir que lo haga
nuevo, cuidado que eso no está bien dicho, no me va a hacer un fichero nuevo. Me va a abrir, el new este no quiere decir absolutamente nada. Me va a abrir un flujo de salida de byte, que va a estar sobre el fichero F, que ya le he mirado a ver si tiene el nombre, si tiene todas esas cosas. Y con añadir le digo si me lo crea nuevo o me añade datos al final. Salida en este caso va a ser sobre el flujo que he hecho. No quiero solamente un flujo de byte, 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 byte. No. Lo que quiero hacer es poner datos de Java. Esto se puede poner en una sola línea, igual que hemos hecho antes en el fichero coche, que poníamos la entrada en una sola línea. Para leer, para salir podríamos haberlo definido en una sola línea. Pero bueno, no tiene ninguna importancia. Como más cómodo nos sea. Salida.bright, bright, bright, bright. No tiene brightln. Es lógico que no tenga brightln porque brightln pertenece al ámbito de los ficheros de texto. Con lo cual aquí solamente no. Aquí tenemos otras estructuras para escribir. Puedo escribir booleanos, bytes, char, double float, enteros. Los tipos de datos de Java. El UTF es un string, es lo mismo que un bright string. Y entonces tendríamos que empezar a escribir. ¿Qué es lo que escribimos? La marca sabemos que el modelo es otro string, sabemos que la matrícula es otro string, sabemos que podemos ahora directamente escribir el consumo y vamos a escribir booleano, que en mi caso es cambio manual. Cierro y cierro. Primero, del más abstracto al menos abstracto. Flujo salida punto close. Muy bien. Si yo ejecuto esto voy a tener un problema, voy a tener una excepción de puntero a nulo. ¿Por qué? Porque en los casos como este, en los que no sepa cuál es el cambio, eso va a ser nulo, me va a intentar escribir un booleano nulo y no me va a saltar la excepción esta de puntero a nulo. Solución. Primera solución. Si cambio manual no es nulo, entonces es cuando escribo eso. Bien, si yo ejecuto, si ejecuto el coche, ahora ya lo que tengo que hacer, no tanto texto, todo esto hay que dejarlo por el anterior. Escribe en data. Y esto ahora ya no va a ser con extensión txt porque me intentaré abrir con el blog de notas, por ejemplo, y no me interesa. Ahí lo tengo. Ejecuto. Parece que funciona. Nos vamos a ficheros coches. Tenemos un coche.dat. Podemos, por curiosidad, abrirlo con el notepad y observar un poquito a lo que voy. Si dejo tal y como está la salida a la hora de leer, no sabré si algunos lo llevan o no lo llevan, y entonces a la hora de leer solamente voy a tener problemas. Solución. Si es nulo, no es distinto de nulo, lo que digo es añadirle un booleano
anterior diciéndole el siguiente que viene me vale. Y lo podré leer y lo podré asignar al objeto. Si no, si resulta que el cambio manual en realidad vale nulo, en realidad es desconocido, lo que le diré será escribir falso. Si el cambio manual es nulo, quiere decir que es desconocido, con lo cual voy a utilizar este primer booleano para saber si el siguiente, si tengo que leer otro booleano o si realmente es un cambio que yo conozca. Teniendo eso en mente, ejecuto, perdón, ejecuto. Si lo quiero abrir por curiosidad con el Notepad, veo cómo se puede interpretar un poquito la salida, que es tamaño del string string, tamaño del string string, tamaño del string string, la representación en bytes del doble, este de aquí es el booleano como true, y bueno, y así podría seguir. No tiene mayor interés cómo se guarda. Vamos a hacer la lectura, eso sí, para lo cual quito todo esto que me sobra de la lectura de... Vamos a hacer la lectura del fichero de datos, para lo cual tengo claro que va a ser un poco un espejo de la forma de escribir, solo que en vez de output va a ser input y el orden sí que lo tengo que mantener, el orden de lectura, con lo cual me tengo que definir. Voy a hacerlo en la misma línea, data input string, podría hacerlo en 2, entrada, que va a ser 1, data input string sobre un stream de entrada de byte que se va a construir sobre el fichero datos.coches.dat, lo he llamado, bueno, coches.dat con C mayúscula, coches.dat. Me falta capturar la excepción. Se procede igual, que es file from exception x y le digo system out. El fichero no existe. Esto no lo pongo, aunque esté haciendo pruebas y sepa que va a existir el fichero, etcétera. El propio compilador me obliga a capturar esa excepción, pues ya que tengo que capturar esa excepción por si acaso me equivoco, la relleno bien. Ahí lo tenemos. No tengo que capturar esa sola, me puede pasar cualquier otra cosa. System out n error entrada salida. Vale. Veíamos a la hora de leer de un fichero de texto como el bucle principal era un while, leer la línea readline sea distinto de null, voy haciendo cosas. En este caso lo vamos a hacer de otra forma, que va a ser decirle ve dando vueltas hasta que llegues al final. Ahí lo tenemos. En cuanto a aquí cualquier lectura, entonces es cuando me va a poder saltar esta sección. Podría informar, podría no informar, podría hacer algunas cosas por
simplemente por mostrarlo, system.out.println fin de feature, para que se vea que llega al final. Y aquí dentro lo que voy a hacer va a ser: ¿hasta cuándo voy a estar leyendo? Hasta que salte la excepción. Esa es la lógica de este trozo de código. Es decir, todo esto de aquí fuera, vale, tenemos muy bien, lo hemos leído, sabemos que lo estamos leyendo como data, lo sabemos que es sobre un fichero, coches.dat, vale, lo ignoramos por ahora, o sea, no lo ignoramos, sino que ya lo tenemos sabido. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar dando vueltas hasta que llegue al final del fichero, dando vueltas y leyendo, por supuesto, y cuando llegue al final del fichero me va a saltar a el bloque de código del final del fichero y ya continuará su curso. Vale, pues nada, aquí tenemos que leer algo. Leerlo todo. String, marca, modelo y matrícula. Consumo, en este caso, vamos a leer directamente un doble. Vamos a ponerle un booleano si el cambio manual o automático es conocido o no es conocido, y luego ya realmente lo que sería el valor. Vale, no. Marca directamente, lo puedo leer. De la entrada, readutf, que es lee un string. Matrícula, voy a leer otro UTF del fichero. Perdón, cuidado, tengo que llevar exactamente el mismo orden de lectura que el orden que tuve de escritura, si no, no me va a funcionar. Marca modelo matrícula consumo, marca modelo matrícula consumo, en este caso será doble, y ahora leo el booleano de manual conocido y si manual conocido, si conozco el manual, lo que tendré que hacer será decirle que manual es igual al siguiente que lea. Si no, no leo nada y punto. A ver, uy. Ahí lo tengo. C va a ser un coche que haga con todo lo que he estado leyendo. Hay diferencia entre el caso de los string y el caso de los datos. ¿Por qué? Porque la forma de leer, desde luego, es bastante más cómoda, sobre todo para los dobles o para los booleanos, que no tenemos que hacer ningún tipo de conversión en texto ni nada por el estilo. Y entonces va a ser un coche que lleve su marca, que lleve su modelo, matrícula, consumo y manual. Y ahora lo imprimo. Println C. Aquí lo más normal es que si no está bien hecho el fichero me salten excepciones a la hora de leer, porque estoy haciendo muchas lecturas sin mirar a ver si he llegado al final del fichero. Bien, si me salta y no he conseguido imprimir, eso quiere decir que estaba mal hecho del fichero y tengo problemas, con lo cual habría que revisarlo. Voy a ejecutar. Ahí lo tenemos. 1, 2 y 3. Coche. Perdón, prueba coche. Había escrito. Muy bien. Vamos a cambiar el orden. C, C2 y C. Por repetir. Vuelvo a escribir el fichero. Ahí está. Vuelvo a leer el fichero. Ahí lo tengo. Lo he leído y lo he escrito. Otra vez más, una vez que hemos llegado a este punto,
ese nuevo coche se puede meter en un array, se puede mostrar en pantalla, se puede hacer todo lo que queramos. Aquí es donde vendría la lógica de lo que hay que hacer. En este caso no se lee línea a línea, sino que se lee por datos. Hay que cerrar el fichero. Hay que cerrar el fichero y lo voy a cerrar ahí. Entrada.close. Vamos con la última parte del video tutorial y vamos con la estrella, podríamos decir, de la entrada-salida. Lo que quiero hacer ahora es, en prueba coche, hacer algo así como un c.afichero y que solo el objeto me lo ponga dentro de un fichero. Bien, pues esto en realidad es posible. Para ello, le vamos a decir que la clase coche implementa la interfaz serializable. Con eso, Java ya va a saber que me tiene que guardar todo eso, los métodos, todo lo que tuviera ese objeto. ¿Cómo quiero guardarlo? Quiero guardarlo en un flujo de salida basado en un fichero, un flujo de salida de byte, porque a fin de cuentas son bytes los objetos, en un fichero, pero no quiero tratarlo como byte, sino quiero tratarlo como objeto. Resumiendo, sobre un fichero, todo esto de aquí debería estar todo lo que voy a poner debería estar asumido y debería estar entendido. New file y se va a llamar coches.obj. Sobre un fichero voy a definir un flujo de salida de byte llamado flujo de salida. Y sobre ese flujo de salida de byte voy a definir un nivel más de abstracción y le voy a decir que no voy a meter datos, sino que lo voy a meter directamente, van a ser objetos. Salida igual. Para no tener problemas voy a actuar igual que he actuado anteriormente y decirle que ese fichero ya existe, que me lo borre, que voy a escribir mis objetos de cero. Si no, podría, cuando abra el nuevo fichero de salida, podría añadirle, etcétera. Bien, vamos a intentar simplificar un poquito. De todo lo demás ya está bien. Ahora ya está bien visto en los anteriores videotutoriales. Catch y exception y println error de entrada salida punto print flujo de salida de byte. Lo voy a construir sobre un flujo de salida fill output stream basado en el fichero que me había definido antes, que he borrado. Me interesa borrarlo para poder ejecutarlo varias veces. Dependiendo de lo que me interese, interactuaré con el sistema operativo como se me pide. Sobre ese flujo de salida de byte, ahora no van a ser data ni va a ser cualquier otra cosa, sino que lo que voy a hacer va a ser poner objetos. Ahora es cuando viene la parte sorprendente, porque le voy a decir que directamente, perdón, le voy a decir que directamente
aquí está, me escriba un objeto. El C, le voy a decir que a continuación me escriba el C2, que era otro que tenía, y le voy a decir que me escriba el C3. Y ya está. Ejecuto. Coches.bj. Aquí lo tengo. Voy a echarle un vistazo por curiosidad. Coches.bj, veo que ya me añade más información, como por ejemplo el nombre de la clase, me añade el tipo en base a la clase del booleano, del string, del propio lenguaje, me añade bastante más información. El booleano, muy bien. Vamos a hacer la lectura, esto no tiene más. Vamos a hacer la lectura, en este caso ahora ya no tenemos tanta cosa, sino que haciendo la situación inversa de la escritura, en la cual me definía un fichero sobre el que hacía un flujo de salida de fichero sobre el que me definía un flujo de salida de objetos, ahora va a ser al revés. Voy a hacerlo sin tanta definición sin tanta línea y sin tantos ficheros, sino directamente voy a decirle que necesito un flujo de entrada de objetos que lo voy a construir sobre un flujo de entrada de bytes construido sobre un fichero, y el fichero se llama coches.obj. Esto me salta la... Uy, esta me sobra. Esta me salta la excepción IOException, la excepción de entrada o salida, con lo cual un try. Todo esto lo tengo que hacer ahí dentro y la capturo. Error, entrada, salida. Uy. Ahí lo tengo. Ya lo tengo abierto y veíamos, en el ejemplo de los datos, veíamos cómo era el bucle general, bucle genérico para poder leer todos los datos que había. En este caso es igual. Tengo que hacer, mientras que sea verdad, bucle infinito. ¿Cuándo voy a salir de ese bucle infinito? Cuando me llegue una excepción de fin de fichero. Pues nada. Voy a intentar estar leyendo hasta que me llegue una excepción de fin de fichero. System out. N, fin de lectura. Aquí no imprimo el stack, la traza de la pila de las excepciones, no la imprimo porque espero que siempre me salte esta excepción, es una excepción controlada. Y voy a cerrar la entrada. Ahora. Falta un... Allá. ¿Qué voy a hacer dentro de la lectura? Lo que voy a hacerle dentro del bucle va a ser ir leyendo lo que me devuelve, que es objetos, leer objeto, y esto de aquí me va a devolver un objeto, con lo cual
objeto o va a ser lo que me lea. ¿Qué problema hay? Que puede ser que lo que lea no sea ningún objeto ni sea nada parecido a un objeto y no sea capaz de leer un objeto. Con lo cual, tengo que capturar otra excepción que es exception systemout n a leer objetos y voy a imprimir. La traza. Ahora lo único que tengo que hacer para incorporar mi programa a mi coche es hacerle un casting. Sé que lo que hay son objetos, son objetos del tipo coche, si no tendría que hacer un instance of o comprobarlo con excepciones o como pusiera. Y lo que tengo que hacer ahora es decirle que C va a ser igual a coche o. Una vez que lo tengo transformado, directamente lo puedo imprimir. Ahí está. Me lo leen los tres, fin de lectura, los he escrito directamente con WriteObject y haciendo la clase serializable. Voy a hacer un par de puntualizaciones. Parece que el programa se nos ha quedado complejo, lectura, escritura, etc. Pero vamos a verlo como realmente es. Realmente el programa es... Ese sería el programa de lectura. Solamente nos faltaría la excepción para salir del bucle infinito, pero vemos como lo que es la lógica del programa es simplemente un while, ir leyendo objetos. Aquí, en ese punto, tengo mi objeto en el programa leído del fichero y podría hacer lo que quisiera, lo de siempre, arrays, otros ficheros, imprimir en pantalla, ponerlo en una lista, mostrarlo con una interfaz gráfica, lo que yo quisiera. Este es el núcleo del programa, con lo cual vemos que no es en absoluto complicado. Núcleo del programa que escribe. Pues bien, aparte de definirnos todo lo de el flujo de salida y de capturar todas las excepciones necesarias, el núcleo del flujo del programa resulta ser este. Con lo cual, vemos que simplemente es escribir objeto, objeto, objeto. Igual que en el otro es leer objeto, 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 podría haberle puesto, sabiendo que hay tres lecturas directamente. Pero bueno. Y en cuanto a la clase, lo único que tengo que hacer es ponerle serializable. La clase se me queda una clase diáfana. Otra segunda puntualización que tengo que hacer es que hay que llevar cuidado con la serialización porque, aunque en este ejemplo tan sencillo desde luego funciona y se demuestra su potencia, en ejemplos más complejos no es tan sencillo. Una primera dificultad nos la encontramos cuando tenemos estructuras más complejas, que hay que llevar bastante cuidado en que siempre estemos creando objetos nuevos como aquí. No reutilicemos los objetos porque entonces los resultados no van a ser los que esperamos. Una segunda puntualización es que al guardar el objeto entero se guarda lo que es la versión del objeto, mediante una serie de números de serie de las clases que crea automáticamente, y entonces en el momento en el cual en otra versión yo aquí le añada un campo a la clase peso, el fichero que habíamos creado era con la otra clase. En este caso ha cambiado la clase, intentamos leer y nos encontramos con que el número de serie que tiene la clase guardada en el fichero no es el mismo que al intentar leerlo porque la hemos modificado entre versiones. Podríamos definirnos nuestro propio identificador de versión. Si nos encontramos este error, ya sabemos por lo que es porque ha cambiado la definición de la clase entre la escritura al fichero y la lectura. Hay soluciones para eso, pero bueno, se escapan del propósito de este video tutorial.